Así es, Fernando, muchos temas nacionales que tocar con el ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, este informe de Standard & Poor's que da esa importancia, ese crecimiento económico para el país, que lo ubica en manera positiva. Pero ¿cuál es la importancia de tener un grado de inversión? ¿Qué es lo positivo también de mantenerlo? Bien, sin duda alguna la noticia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de perspectiva es la evaluación que Standard & Poor's ha hecho del riesgo soberano de la República de Panamá, de la deuda pública. ¿Qué significa? ¿Qué es Standard & Poor's? Bueno, son esas empresas evaluadoras de riesgo. Todos los países piden préstamos, tienen un comportamiento financiero. La importancia de las evaluaciones de estas empresas en el mundo del capitalismo general es que ellas le dicen al sector bancario cómo está la capacidad de un país de hacerle frente a las deudas que tiene, particularmente al endeudamiento con los bancos. Eso es lo primero que te dice. Y el riesgo que ese país tiene de invertir o no tener liquidez para pagar sus deudas. Si usted no tiene la capacidad de pagar sus deudas, usted no tiene grado de inversión. O sea, su calificación es más baja. En el caso de Panamá, la noticia más importante, más que pasar de estable a negativo, la noticia más importante, y eso por eso la destaca todos los periódicos menos la prensa, lo pone al revés. Sí. Bueno, por eso no voy a discutir eso, pero la noticia más importante es que el grado de inversión lo mantienen para Panamá en B mayúscula, triple B mayúscula, negativo, pasa de estable a negativo. Y esto es lo que tenemos que estudiar, ¿por qué pasa esto? Pero ¿por qué mantenemos el grado de inversión? Esto es lo que se salta la prensa. El interés de, siempre que usted mire una noticia, y si usted lee, le puede obtener la información si le quita el prejuicio. La intención, me imagino de lo que hicieron esa noticia allá, la tengo online, no sé cómo apareció en titulares, porque ese periódico no nos llega a nosotros, ni tengo forma de tenerlo. Es que, ¿qué significa eso de grado de inversión de mantenerlo? Recuerde que de las 3 empresas grandes de evaluadores de riesgo, 2 que ya han sido publicadas le han quitado el grado de inversión a Colombia en medio de la crisis que tiene. Inmediatamente, ¿qué hace eso en Colombia? Aumenta el costo del dinero en dólares para ellos. ¿Qué hace para nosotros grado de inversión? Que el costo del dinero, tanto para el sector privado como para el sector público, es más bajo. Y observe las siguientes características. ¿Por qué Standard & Poor's nos mantiene el grado de inversión? ¿Por nuestra cara bonita? No. Porque en el análisis de riesgo que ellos hacen de la deuda, establecen que en el perfil de nuestra deuda, tiene un promedio ponderado de 13 años. Y el 80,5% de la deuda contraída por Panamá tiene intereses fijos. O sea, no es variable. Y que el perfil de la deuda pública de corto plazo no tiene tanto peso. Y que además nosotros tenemos un costo ponderado de la deuda en intereses de 3,9% hasta el 2020. Y no tendremos problemas en deuda a corto plazo hasta el 24. No tenemos. Entonces, como consecuencia, tenemos capacidad de pagar lo que nos prestan. Y hemos hecho transacciones financieras del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando yo digo hemos hecho, estoy hablando de la nación, porque alguna gente interpreta, estos son los hechos, los números. Hemos salido al mercado, cuando hemos salido al mercado tenemos Fernando lo sabe perfectamente bien, hemos tenido ofertas mayores que la que estamos pidiendo, a intereses bajos, tanto en público como en privado. AES Panamá, por ejemplo, salió al mercado y colocó todo su bono a bajos precios. ¿Eso es importante para Panamá? Claro que es importante para Panamá. Y el Banco Nacional ha hecho lo propio y ha tenido el resultado, igual que lo ha hecho los bancos. Entonces, eso es importante para nosotros. Entonces, la noticia es que nos mantiene en grado de inversión. Esa es la noticia. Y la razón es esta. Y fíjese, en materia de crecimiento, el
el análisis de Standard & Poor's demuestra que la caída del PIB de Panamá en el 20 fue de 18,7%, sin duda. Y que el principal problema de Panamá es la generación de empleo. Pero los factores que mueven la economía en Panamá, con un sistema de endeudamiento que tiene capacidad de pagarse, los factores que mueven a nuestra economía son los factores de nuestra logística, el canal, puertos, zonas libres. Y que también meten allí parte de la construcción. Construcción y mina. ¿Cuál es el principal problema de Panamá? Mina, ¿no? ¿Cuál es el principal problema nuestro? El efecto de la mina en estos cálculos son buenos. ¿Cuál es nuestro principal problema? ¿Qué es lo que hemos hablado nosotros aquí, Fernando y yo, durante todos estos tiempos, Fernando? El empleo. Porque hemos perdido miles de empleos y por eso la perspectiva pasa a negativa. Pero el crecimiento que Standard & Poor's prevé para el segundo semestre, incluyendo, es de 9%. Y este crecimiento que ellos estiman en 9%, que el Ministerio de Economía y Finanzas estima en 6,5%, 7%, nos permite a nosotros pensar que si nosotros logramos la reactivación de la construcción, y porque es el mecanismo más fácil para generar empleo, porque ella dispara, se expande horizontalmente para la generación de empleo. Entonces, por eso pasamos de estable a negativo, porque la perspectiva que genera el desempleo genera un problema serio para la economía panameña. Entonces uno lo pone en su contexto y dice, en este mundo de escenarios tan complejos y negativos como la pandemia del COVID, que usted obtenga grado de inversión, Fernando, ya es un éxito del país. No de Benito Cortizo, de todo el esfuerzo nacional. No sé si lo mira bien. Sí. Que nos prenda la luz roja, y nosotros lo hemos dicho aquí, de estable perspectiva. Eso es una advertencia que nosotros señalamos que tiene que ver mucho con la tasa de desempleo del país. Porque la tasa de crecimiento de Panamá oscilará entre 6 y 9%, que recuperaremos una parte importante de lo perdido, y ellos estiman en el largo plazo que el crecimiento se estabilizará en Panamá en 6%. Por eso el BID, en la vocería de su presidente, estableció que la recuperación de Panamá es vital, fundamental para el resto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, Panamá, ahora hablo de la República de Panamá, tenemos la mejor estructura y tenemos la mejor capacidad para recuperarnos por la naturaleza de nuestra economía y por los motores que impulsan la economía panameña, a pesar de que tenemos un grave problema de desempleo. Pero una vez que se reactiven esos motores, fíjense, y no estoy metiendo el turismo en esto porque el turismo va a tener que esperar un tiempo. Tiene que estabilizarse el mundo que no está estabilizado. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo manteniendo nuestra infraestructura. Además que pongo esta noticia, Fernando, como la principal noticia positiva de este país, que la tenemos que mirar los panameños. No importa que usted piense del gobierno. Esto es una noticia, lea el informe. Lea el informe. ¿Tiene sus cosas negativas? Sí, claro. ¿Quién puede decir que damos aquí un paño de rosa? Bien. Pues y todo esto en medio de la situación en la que nos encontramos, ingeniero, con lo del coronavirus en nuestro país. Sí, veamos la cifra. Usted que le ha dado seguimiento y usted que habla mucho con la gente del Ministerio de Salud y los ha entrevistado aquí. ¿Qué tenemos nosotros que nos dio de COVID ayer el Ministerio de... 1.037 nuevos casos. Llama la atención los positivos, las pruebas realizadas, la positividad de un 8.3%, porque estamos viendo, ingenieros, que están disminuyendo los casos activos, que actualmente se mantienen en 11.808. De esos, 97 están en unidad de cuidados intensivos todavía. Si usted divide 1.037, que son los casos positivos, contra el total de pruebas, que fue de 12.477, usted obtiene este 8,3%. Entonces, en casos positivos, nosotros estamos oscilando entre 8,3, 9,3, para un promedio de 8,7, cuando veníamos de un promedio durante el mes de abril de 4,2%. Esto está mirando que la dinámica del virus ha venido subiendo lentamente, pero en ascenso en cuanto a positividad. En cuanto a casos activos, se está produciendo una caída.
Estábamos en 3,3%, ahora estamos en 2,7%. Estábamos en 13.000, ahora estamos en 11.800. Pero estuvimos en 4.300, 3.400, perdón, en casos activos. De manera que hay indicadores. El RT que nos dio el MINSA el martes es de 1, subió de 0.96 a 1, pero no lo tome como un promedio, tómelo como como lo que es, un cálculo que tiene un umbral. Se puede mover hacia más bajo o se puede mover hacia más alto. O sea, puede ser más o menos algo. Nosotros estimamos siempre, los cálculos que hacemos, en 2,5%. Yo no puedo decir que es 2,5% porque no conozco el margen de error estimado para este 1, pero como es un margen, él puede ser hacia arriba, sí, más positivos, más de 1, todavía más de 1, o menos de 1. Ese es el margen. Entonces, ahí, ¿cómo influye uno en eso? A, con la medida de vacunación. B, con las medidas de mitigación. Entonces, nosotros hemos sido exitosos en Panamá. Desde abril, se ha reflejado enormemente la capacidad de nosotros vacunarnos y mantener las medidas de mitigación, selectivamente. Eso genera inconformidad, sin duda alguna. A ver, Fernando, ¿quién no está cabreado de estar encerrado? Dígame a alguien que yo le pregunte, ¿usted está cabreado? ¿Cómo no va a estar? Hasta los niños. Los niños me dijeron a mí, oiga, señor Blandón, nosotros estamos de acuerdo con usted de que está bajando esto porque ya salimos un poco. Sí. Todo el mundo está cabreado de eso. El problema es, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer es combinar en una forma eficiente el control del virus y el desarrollo de la economía. Esta evaluación, cuando llega a los mercados, ¿tiene un efecto positivo para Panamá o no? Claro que la tiene. Porque en América Latina, las evaluaciones son en Perú, están sin grado de inversión. Chile, que era nuestro tú a tú, se encuentra en una situación sobre todo por el drenaje que se le hizo al fondo de pensiones. Recuerda que se retiraron miles de millones de dólares. Y aún con el incremento del precio del cobre, el peso del cobre en Chile es importantísimo. Es lo que decía Allende, es la chequera de Chile. Y a pesar de todos los incrementos que ha tenido, los indicadores macroeconómicos de Chile, que son buenos todavía, bajaron sustancialmente. Y nosotros y Chile estamos compitiendo. Claro que nuestro Producto Interno Bruto per cápita bajo, pero el Producto Interno per cápita siempre, si usted tiene $1.000.000, Fernando tiene $1.000.000 y yo tengo $1, entre los dos tenemos $500.050, solo que él tiene el millón y yo tengo el dólar. El per cápita siempre, los promedios siempre sirven para algo, pero los promedios no explican las discrepancias que hay en el sistema. Es decir, la desigualdad no está explicada en un promedio. ¿Se da cuenta? Bien. Yo quisiera dedicarme unos minutos, si me lo permite José Luis, antes de hacer las entrevistas, en el problema migratorio. Y déjeme darle una teoría que ayer conversaba con un amigo mío, uno de los panameños que yo considero, primero, un gran profesional y una persona que entiende y quiere el país. No tiene importancia el nombre, pero una persona que goza de mi entera aprecio profesional, personal. Es un panameño 100%. Fíjense lo que hablábamos. Miles, porque no es uno, estos miles de indocumentados que están en Colombia. Asuma usted el escenario que entren a Panamá, 12.000, 15.000. Usted se imagina la cantidad de riesgo que eso implica para la República de Panamá. Riesgo sanitario, riesgo de seguridad nacional. Porque dentro de ese contingente viene gente buena, viene gente mala, viene elementos del crimen organizado, con intenciones cualquiera que sea. Entonces nosotros tenemos activos muy preciados, entre ellos el Canal de Panamá. ¿Qué nos lo puede hacer nosotros pensar? Que dentro de todo eso parte de una estrategia dirigida a desestabilizarnos a nosotros. Yo cuando el presidente Cortizo decidió no aceptar, le dijo no a los Estados Unidos con respecto al tercer punto, ¿te acuerdas? Contra la crisis migratoria, un tercer país para mandarle, le dijo no tenemos plata. ¿Y dónde está la plata de nosotros para atender a esa gente? ¿Y dónde está nuestra capacidad de seguridad para entender que es ahí que vengan elementos subversivos, elementos que vengan a conspirar contra la seguridad nacional o elementos que vengan a conspirar contra la salud pública? ¿De dónde sacamos nosotros el dinero que no tenemos? A ver.
Entonces yo creo que tenemos que estudiar mucho la actitud que Colombia y los países que dejan que estas personas han llegado y lo ponen en la frontera. Entonces los colombianos raudos, que Panamá se encargue. Si ellos son los responsables. Ahí en esa área donde fueron los defensores del pueblo, que contaron miles de personas ahí, no solamente hay haitianos, ahí hay africanos, y vienen de áreas en donde hay peste africana porcina, los tenemos que cuidarlo. Entonces, yo creo que nuestra canciller y nuestro ministro de Seguridad de Panamá deben ser firmes con Colombia. Y nosotros debemos incluir a los Estados Unidos en esta discusión. Porque el problema de la migración ilegal es un problema que tenemos que combatir todos los países. Yo no tengo ninguna razón ni formación para tener actitudes, ¿cómo se llama?, de fobias contra los extranjeros, al contrario. Pero lo que sí yo miro es que eso es un potencial peligro que puede poner en peligro la seguridad del Canal de Panamá. Porque ¿quién nos dice a nosotros que podemos controlar 10.000, 15.000 personas caminando por todos lados? Pónganse a pensar. Nosotros traímos aquí, ¿se acuerdan? Con Cedraco traímos gente aquí y lo pusimos en un campamento, y de cubanos también. ¿Y qué lío maneja eso? ¿Qué lío maneja eso? Ahora imagínense entrando y están circulando clandestinamente porque hay redes criminales encargadas de ese tráfico humano que tienen sus cómplices en Colombia y que encuentran cómplices en Panamá. Pero la estructura está montada allá. Además, le han hecho hasta un puerto para que lleguen más rápido. Y es que porque la teoría de Colombia es, entre más rápido pasen por aquí, se cargue Panamá, salimos de ellos. Sí, y en Chiriquí ya se habían quejado también de que hay presencia de migrantes caminando por allí. Pero nunca el peligro había sido de esta magnitud. Eso es lo que quiero llamarle la atención. Sí. Y es por eso que nuestros ojos estarán mañana puestos en nuestra ministra de Relaciones Exteriores, que va a hablar con la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de Colombia, y con el ministro de Defensa de Colombia, que en forma reiterada en sus declaraciones ha dicho, no, que lo que tenemos que mandarlo para Panamá. Cuando él tiene la responsabilidad de no dejarlo entrar a Colombia en primer lugar. Sí. Nosotros no podemos titubear con respecto, porque no tenemos capacidad y porque pondríamos en peligro la seguridad física de nuestros habitantes y de nuestras instalaciones que hacen posible que hoy, a pesar de que a la prensa no le gusta, periódico de la prensa, tengamos grado de inversión. Porque cuando lo presentan en la red que yo vi, me llamó la atención y me sonreí, porque digo, yo no puedo pensar que ellos no crean, no sepan ellos, que son empresarios, no se alegren que teniendo grado de inversión, los préstamos que yo pueda hacer o los refinanciamientos que yo pueda hacer extranjeros o nacionales son más baratos. Claro. Entonces, ¿quién se puede poner a poner lo negativo primero que lo que realmente importa? Lo que importa es una evaluación de riesgo soberano, que es, Fernando, si te dan o no grado de inversión. Nosotros luchamos mucho para eso. Y a pesar de la pandemia, lo mantenemos. A la vuelta vamos a la pandemia, y lo más importante, José, es que no solamente el precio del dinero, sino la consecución del dinero, porque claro, es un bien finito que van a prestarle a los que tú estás seguro que te lo van a devolver por más alto que sean los intereses. Mira el problema que está teniendo la Argentina, por ejemplo, que no está consiguiendo dinero, a pesar de que tiene intereses por las nubes, no está consiguiendo dinero porque no tiene grado de inversión. Y no tiene capacidad de pago. El problema no es que te den plata, porque Costa Rica también es importante. Claro, en el mundo hay liquidez. Pero fíjese, los últimos financiamientos nuestros han sido financiamientos con bajos intereses. ¿Por qué? Por la capacidad nuestra de poder hacerle frente a ellos. Entonces, cuando miremos el panorama, no podemos mirarlo sesgadamente, tenemos que mirarlo integralmente, ¿no? Y afortunadamente nosotros hemos tenido la capacidad estratégica de mantener nuestro sistema logístico, canal, puertos estables, zonas libres, moviéndose positivamente durante esto. Eso es importante, pero todavía no hemos logrado lo más importante ahora mismo, que es la generación de empleo. Ese es un problema serio que tenemos que mirar. A la vuelta vamos a hablar de otras cosas.